Buenos días. Esta presentación tiene como nombre Movimientos locales y estacionales de las aves acuáticas coloniales en los llanos occidentales de Venezuela. Es presentada por Alexis Araujo Quintero, representante de las colecciones zoológicas del Museo de Ciencias Naturales de la UNEYES Guanare en el Vicerrectorado de Producción Agrícola. Para iniciar, podemos definir el colonialismo en aves acuáticas como una estrategia de pauta reproductiva estacional. En el establecimiento de una colonia se considera la influencia de varios factores, como por ejemplo la disponibilidad y asequibilidad de alimentos, la distancia a los sitios de forrajeo, el grado de perturbación y la vegetación del área, entre otros. Se conocen ampliamente las ventajas que brinda este tipo de conglomerado, entre las que se encuentran la detección temprana de los depredadores o la cooperación para ahuyentarlos, es decir, disminuir la probabilidad individual de ser seleccionado por un depredador cuando se está en grupo. Por otra parte, la colonia actúa como un grupo de comparación a la hora de selección de la pareja y la estimulación social a la reproducción. O puede funcionar como un centro de información para la localización de las áreas de forrajeo, ya que existe una fuerte asociación entre la reproducción colonial y el forrajeo gregario. En las colonias evaluadas, identificamos unas 13 especies pertenecientes a dos órdenes: el Pelecaniformes, dentro del cual se encuentran las garzas y las corocoras, y es el orden que aporta mayor riqueza de especies a las colonias. El Suliformes está representado entonces por las cotúas, la cotúa olivácea y la cotúa agujita. Aunque no es nuestro caso, también anidan en otros garceros de la bioregión especies pertenecientes a otros grupos, como por ejemplo las chenchenas, que pertenecen al orden Opisthocommiformes, y el gabán-huesito, pertenecientes al orden Ciconiformes. Pero, ¿qué hicimos en las colonias reproductivas? Dos actividades diferentes. Inicialmente, evaluamos la dinámica poblacional de las especies en 4 garceros del estado Portuguesas y un garcero del estado Barinas. Como ven en la imagen, los garceros en el estado Portuguesa pertenecen a los municipios Papelón y Guanarito. El garcero en Barinas se ubica en San Silvestre, municipio de Barinas. ¿Cómo se hizo? La dinámica poblacional se evaluó a partir de censos. Estos se discriminaron en 4 clases de edad: nidos y huevos, pichón, juvenil inmaduro y adulto. Los censos fueron llevados a cabo quincenalmente en Portuguesa y cada 2 meses en Barinas. Gracias a esta metodología, se logró determinar el número de individuos por clase de edad durante cada conteo. En las figuras podemos observar un individuo adulto reproductor de aldea alba, mostrando su plumaje nupcial y el área de la cara coloreada de verde turquesa. Se observan unos pichones de esta misma especie, debajo unos huevos de zamurita y juveniles de garcita resnera bubulcucivis. En esta imagen observamos un pichón de pato cuchara y finalmente observamos unos juveniles de zamurita que se diferencian de los adultos por un pico más corto y menos curvo. También en esta imagen observamos 2 juveniles de garza blanca real. Los resultados en la evaluación de la dinámica poblacional en Barinas muestran los datos obtenidos para los 4 censos. En agosto, que es periodo de lluvias, del 2012, se identificaron individuos para todas las clases de edad, pero las más abundantes fueron juvenil inmaduros y adultos. Fue el periodo donde se contabilizó una mayor cantidad de juveniles inmaduros. Aquí también se contabilizó la mayor riqueza de especies. En octubre, que es fase final de lluvias, y diciembre 2012, en periodo de sequía, se observó una reducción relevante en la abundancia para todas las clases de edad, así como una merma en la riqueza de especies. En el censo junio 2013 se registró la mayor cantidad de nidos y pichones, pero no se contabilizaron individuos en la clase juvenil inmaduros. Agosto 2012 y junio 2013 se distinguen sustancialmente en la cantidad de individuos pertenecientes a las 3 primeras clases de edad. Ya que junio es un momento cronológicamente anterior que agosto, los eventos biológicos en el desarrollo reproductivo estacional son diferentes, lo que se manifiesta categóricamente por las fluctuaciones en la estructura etaria de la población. En este gráfico anexamos los valores obtenidos en julio 2012 en el garcero en Barinas
como parte de una salida preliminar y son datos de abundancia sin agrupar en clases de edad. Además, no están incluidos en la tabla anterior. Así, construimos una curva con los valores promedios de abundancia para cada censo. Observamos que la estacionalidad, es decir, la transición lluvia, sequía, lluvia, es un factor que regula el número de individuos en la colonia. Se contabilizan mayores valores de abundancia durante el periodo de lluvia. En este garcero del municipio Papelón de Portuguesa, se registraron eventos poblacionales similares a los observados en Barinas. El mes de junio es el periodo que registró la totalidad de huevos y pichones, sin contabilizar individuos juveniles. Por otra parte, julio es el mes donde se contabilizó la mayor cantidad de individuos juveniles y sin contar huevos o pichones. De esta manera, la estructura etaria de la población es diferente según el periodo cuando se llevó a cabo el censo. También en esta localidad se contabilizaron mayores valores de abundancia durante el periodo de lluvia. A diferencia de las evaluaciones anteriores, en este garcero del municipio Guanarito del estado Portuguesa se comenzaron los censos en el mes de mayo. En este censo inicial se contabilizaron solo individuos adultos en el garcero, los cuales, muchos de estos, fueron observados transportando palitos secos entre sus picos. Este mes podría entenderse como un periodo de cortejo y preparación del nido, preámbulo a los eventos de postura y eclosión. Por otra parte, junio y julio para esta localidad son los meses donde se contabilizó una mayor abundancia de nidos y pichones. Julio B y todo agosto representan los censos donde se computó una mayor cantidad de individuos juveniles inmaduros, es decir, una clase de edad superior. En esta localidad, la dinámica poblacional también muestra fluctuaciones importantes en la abundancia, pocos individuos a principios de la época de lluvia, aumento de estos en los meses centrales y luego reducción severa en la abundancia durante los meses finales de este mismo periodo. La segunda actividad realizada en los garceros, particularmente en San Silvestre, fue la de evaluar los movimientos de salida y entrada a un dormidero ubicado a orillas de un préstamo. Como se observa en la figura, se construyó un sistema cardinal de cuadrantes teniendo como epicentro el dormidero. Durante días consecutivos y en diferentes periodos estacionales, se contabilizaron todos aquellos individuos durante las salidas, que significa amanecer, y entradas en el atardecer al dormidero, asignándole su respectiva dirección o cuadrante. Se determinaron las asociaciones entre los patrones de salida y entrada al dormidero por medio de análisis de correlación de Spearman, con la finalidad de determinar si se seguía un patrón similar entre eventos de un mismo día o días sucesivos. Antes de continuar mostrando los resultados de la experiencia 2 que estamos presentando, es preciso acotar que un dormidero de aves acuáticas coloniales es un lugar utilizado por las aves durante todo el año y no se ocupa con fines reproductivos como el caso de los garceros. Y siguiendo con los resultados entonces de esta experiencia, se realizaron conteos en 3 oportunidades. 1 desde el 18 al 20 de agosto, 2 desde el 26 al 28 de octubre y 3 desde el 19 al 21 de diciembre. Construyendo un histograma de frecuencias por fechas, determinamos una disminución en el número promedio de individuos que entraban y salían al dormidero a medida que avanzaban los meses. Cabe recordar que esta tendencia en la reducción estacional de la abundancia también fue observada en la experiencia anterior relacionada con la dinámica poblacional de los garceros, cuyos resultados presentamos con anterioridad. Los resultados obtenidos para agosto nos indican que al analizar los diagramas o patrones de entrada con flechas dirigidas hacia adentro y los diagramas de salida con flechas dirigidas hacia afuera, producto de las observaciones de campo, se determinó que no hay similitudes al cotejar la distribución y el tamaño de los flujos en los cuadrantes. Esto se obtiene cuando se intentan hacer comparaciones salida-salida, entrada-entrada o, por ejemplo, entrada-salida, como se puede observar en el gráfico. Los valores calculados para las correlaciones de Spearman respaldan estas diferencias. Ninguno de los valores de Rho calculado, sin importar el tipo de comparaciones, determinan correlaciones significativas. Con esto queremos indicar que durante este mes las direcciones y abundancias de entrada o salida al dormidero
no parecen conformar un patrón definido entre fechas. Es decir, no existe ningún tipo de asociación entre las entradas y salidas de días sucesivos para este mes. Se sugiere la existencia de cambios drásticos y quizá aleatorios día a día de las áreas donde las aves se dirigen a alimentarse. Durante la época intermedia de lluvia, como es el caso de agosto, el paisaje puede ser bastante homogéneo con respecto al número, tamaño, calidad y quizá la cercanía de los lugares que estas aves utilizan para forrajear. La distribución y disponibilidad de recursos es alta, lo cual indica que es indiferente por donde las aves salgan o retornen desde o hacia el dormidero. Los movimientos en octubre, mes final del periodo lluvioso en la región, cambian considerablemente. Los valores de Spearman calculados indican que sí hay correlación significativa entre eventos, entradas o salidas de días consecutivos. Esto expresa que las aves durante tales condiciones entran o salen con la tendencia a repetir o seguir un mismo patrón durante estos eventos, como puede identificarse en la gráfica. Este cambio en la conducta de las aves del dormidero con respecto al mes de agosto pareciera ser propiciada por los cambios ambientales de tipo estacional. Ya acá el ambiente no es tan homogéneo como en agosto, derivado por los cambios en los procesos de balance hídrico, como por ejemplo una menor frecuencia de lluvias, la escorrentía, la percolación y una mayor tasa de evaporación. Lo que representa que los lugares de forrajeo de las aves con respecto a sus números, tamaños, calidad y quizás cercanía comienzan a concentrarse más hacia una o muy pocas direcciones específicas con respecto al dormidero. En diciembre, mes de sequía, se observa en las gráficas, tanto de entrada como salida, una menor cantidad de direcciones por donde las aves realizan sus movimientos, obteniendo diagramas de entrada o salidas en días consecutivos muy parecidos entre sí respectivamente. En este mes, el valor de correlación de Spearman para las salidas es fuerte y altamente significativo, pero moderado y no significativo para las entradas. En diciembre, los cuerpos de agua donde forrajean las aves con respecto a sus números, tamaños y calidad se han reducido, dejando parches remanentes de estos, por lo que las aves deben diariamente y durante este periodo dirigirse siempre hacia las mismas direcciones. Los resultados de correlación para octubre y diciembre indican que sí hay un patrón seguido por las aves día a día, posiblemente propiciado por las restricciones ambientales que se originan estacionalmente con respecto a la cantidad y disponibilidad de las áreas de forrajeo, lo que determina una diferencia notable con respecto a agosto. Con las siguientes imágenes queremos ilustrar los cambios ocurridos en la profundidad de la lámina de agua en el préstamo donde se encuentran tanto el garcero como el dormidero en San Silvestre del estado Barinas. En agosto, la lámina de agua alcanza el borde de este préstamo. En octubre ya se observa una reducción considerable, pero en diciembre la profundidad de la lámina de agua muestra su valor más bajo evaluado durante esta investigación. Para finalizar, podemos decir que con todas estas experiencias se demuestra el comportamiento estacional en la reproducción y movimientos de las colonias de aves acuáticas estudiadas. Las especies acuáticas coloniales sincronizan sus periodos de nidificación que tienen lugar en la temporada de lluvias. Fuera de este periodo climático, se cree que los individuos de la colonia realizan movimientos cíclicos y direccionales dentro de una misma franja latitudinal, lo que se denominan movimientos locales. Cada año, los cambios en la abundancia y en los patrones de movimiento de las aves en los garceros son consecuencia de las modificaciones cíclicas en el nivel de las aguas que experimentan los humedales, como por ejemplo bajíos, esteros, lagunas y caños. Esas modificaciones son provocadas por el periódico aumento y disminución de las precipitaciones, que a su vez afectan la disponibilidad y distribución espacial de los recursos requeridos para soportar la capacidad de carga de las especies presentes. Quería agradecer a la Unión Venezolana de Ornitólogos por la invitación a esta actividad y a los participantes que estuvieron conectados durante la realización de esta charla o conferencia. Muchas gracias por todo.